Konnichiwa minasan. ¿O genki desu ka? Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a aprender el nuevo estilo de bonsai que se llama Ishizuki. Ishizuki. Y puede escribir en dos formas de kanji, Ishizuki o Ishizuki. Mi gatita. Bien, semana pasada también hemos visto otro estilo de bonsai que utilizaba kanji ishi, piedra, ¿verdad? Pero en la semana pasada leímos como seki, sekijoju. Y la de semana pasada significaba, era estilo de bonsai abrazado al roca. Y hoy es estilo de bonsai enraizado en roca. Se parece muchísimo, bueno, con ishi. Pero hoy, aparte de bonsai, voy a hablar algo muy interesante para vosotros, sobre todo los que están estudiando japonés, porque voy a hablar sobre un poquito como historia de kanji o cómo son los kanjis, cuántos kanjis hay y cómo son, porque yo mismo he tenido dudas haciendo este vídeo, porque algunos viene Ishizuki con el primer kanji y algunas veces viene con segundo. Bueno, pero me parece que ya se escribe más con primero, pero como he tenido dudas de que, ay, ¿por qué será? Por ese mismo, ya voy a, los que yo he aprendido sobre kanji, quiero compartir con vosotros. Hello, today I'm going to talk about Ishizuki. This is the other bonsai style. This, in English, it is growing in a rock. Growing in a rock. The last week we saw the other one that was called sekijoju, using this seki, the same kanji with the stone. And in that occasion, instead of ishi, we read like sekijoju. Sekijoju was growing on a rock style. Growing on a rock style. But today, growing in a rock. Growing in a rock style. So similar, but it's different. Well, and Ishizuki, you can write in both ways. Because in some books, it said Ishizuki. But nowadays, I think we use Ishizuki, the upper one. But there was in some book, it was like this, semi Ishizuki with this kanji. Then I thought, oh, which is the correct? Then I looked up in the dictionaries and I was investigating a little bit. So I'm going to talk about kanji today. And it's quite interesting because my own doubts, and maybe I think it's very, I think it's going to be useful for you if you are learning Japanese and about kanji. At first, I'm going to explain you about this growing in a rock bonsai style called Ishizuki. In this style, the roots of the tree are growing in the cracks and holes of the rock. This means that there's not much room for the roots to develop and absorb nutrients. Trees growing in rocks will never look really healthy. Thus, it should be visible that the tree has to struggle to survive. It is important to fertilize and water often because there's not much space available to store water and nutrients. The rock in which the bonsai grows is often placed in a shallow pot, which is sometimes filled with water or fine gravel. Ahora, bonsai estilo enraizado en roca, que nosotros llamamos Ishizuki. En este estilo, los árboles crecen dentro de los huecos
o fisuras de una roca, lo que significa que solo hay un espacio muy pequeño donde pueden desarrollarse y absorber nutrientes. Por esto, los árboles que crecen dentro de una roca no deben dar la impresión de ser plantas sanas que crecen rápidamente, sino al contrario, deben dar la impresión que el árbol lucha para sobrevivir. Pero obviamente hay que regar y fertilizar regularmente, ya que la capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes en la tierra y dentro de la roca es muy pequeña. La roca dentro de la que crece el bonsai se suele poner en una maceta plana que contiene agua o gravilla. Ahora voy a hablar sobre un poco de la historia del kanji. Bien, Toyo Kanji. Estos ha sido publicado en 1946 por el gobierno. 1946. ¿Qué año es? Bien, la Segunda Guerra Mundial acabó 1945, después de bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Así que 1946, justo un año después, pues en aquel año, el gobierno publicó este Toyo Kanji, que es como para decir los que, como muy importante aprender, como los que tenemos que aprender mínimo. En aquella época había 1850 kanji. Esto está en Toyo Kanji. Entonces, ¿por qué es? Cuando Ishizuki iba a hacer este primero kanji, pero en aquel año 1946 también al mismo tiempo se lo pusieron también como constitución japonesa, constitución con la ayuda o con la colaboración o juntos con los americanos de Estados Unidos, porque Japón perdió la guerra, así que Estados Unidos colaboró o hizo constitución japonesa. Entonces, bueno, en esa constitución estaba incluida la kanji esto, segunda. Así que en realidad no iba a incluir en Toyo Kanji, pero como ya que está en constitución, se incluyeron Toyo Kanji. Bueno, de ahí yo también tenía muchas dudas sobre kanji, por eso que empezaba a hacer esto. Así que en 1945, en aquel año, Toyo Kanji era 1850 kanjis. Y eso dura hasta 1981, cuando nacieron otro sistema. Y hoy en día ya Toyo Kanji no hay, sino otra cosa. In 1946, this Toyo Kanji was published by the government. Toyo Kanji means the kanji that you must learn. At least you must learn these kind of kanjis for our living in Japan. In that Toyo Kanji, there were 1,850 kanjis. 1,850 kanjis. This was published in 1946. Do you know what year is it? In 1945, so the 1 year before, the Second World War was finished. And you know, Japan lost the war. So in that year, in 1946, this was published. And in that year, the Japanese Constitution was also published. But that Japanese Constitution was with the help with the United States, or with their help or with their collaboration, or
they did this constitution. In that constitution, I told you that there was 1,850 kanjis. And at first, when Ishizuki, this kanji, and this, the second one, was not going to include in this Toyo kanji. But in the constitution, there was this kanji, so they decided to include Toyo in this kanji in Toyo kanji. Well, sometimes the kanji varies, it depends. Well, this Toyo kanji was until 1981. In 1981, the other system was introduced. So from the 1981, we don't use Toyo kanji anymore, but we use Joyo kanji. Joyo kanji. Well, Joyo kanji means that kanji that you need to live very comfortably in Japan, because this Joyo kanji is everywhere in the newspaper or in magazines or in the broadcasting. So Joyo kanji. So they decided to make a list of kanjis that is very important for us to learn. In Joyo kanji, so 1981, there were 1,945 kanjis. 1,945 kanjis. So there are more kanjis than before, but some kanjis are omitted and the new kanjis were added because they are very useful. And this Joyo kanji, so 1,945, so nearly 2,000. So you can remember only nearly 2,000. And in Japan, until the end of the junior high school, until 15 years old, we must learn these around 2,000 kanjis, and those kanjis are very quite basic, and it's quite important. Around 2,000 kanjis. So students learn until 15 years old, because the junior high school, until the end of the junior high school, this is the education, but obligated education in Japan. En 1981, el gobierno publicó otra lista que se llama Joyo Kanji. Este Joyo Kanji es lo que se utiliza siempre, o lo que se utiliza en la vida cotidiana de Japón, que Joyo Kanji es más o menos 2,000 kanjis, que es exactamente en 1981, eso era 1,945 kanjis. Son elegidos para hacer Joyo Kanji. Así que desde Toyo Kanji, que hicieron en 1945, algunos kanjis han sido omitidos y añadieron más kanjis. Esto es en 1981 con Joyo Kanji. Pero, sabes que la lengua va cambiando, va haciendo cada vez renovando. En 2010, hace bastante poco, 2010, se añadieron más kanji para este Joyo Kanji y hoy en día 2,136 kanjis. 2,136 kanjis. Así que también alrededor de 2,000, pero que se han aumentado. Estos kanjis, los que hay que estudiar hasta que cuando tenga los 15 años. Porque los 15 años en Japón, que es cuando acaban secundario, hasta ahí es educación obligatoria. En esta educación obligatoria tenemos que aprender 2,136 kanjis hoy en día a partir del año 2010. Así que cuando yo era pequeña,
aprendía algo un poquitín menos kanjis. Pobrecitos los de ahora, hay que aprender un poquito más kanjis. Pero esos kanjis son los que muy útiles porque para vivir en Japón muy cómodamente, este yo-yo kanji son necesarios más o menos 2000 kanjis porque está en periódicos, o en revistas, televisión o en internet. En cualquier sitio está yo-yo kanji, en todo sitio. Así que sabiendo más o menos 2000 kanjis es ya muy bien, muy bien. Así que a partir de 2010 está innovado. But this yo-yo kanji is updated again in 2010. The year 2010. So it's quite nowadays. Then now there are more yo-yo kanjis. In 1981, there was 1945, but now 2,136. 2,136 are yo-yo kanjis. So these kanjis are obligatory for the students of the 15 years old. So you may think that around 2,000 kanjis are very important. But there are other one we called Koiku Kanji. Koiku means education. Kanji of education. This Koiku Kanji is less. Well, so Koiku Kanji is the kanjis that the students until the end of the first elementary school must know. So until 11 years old. So until 11 years old, they must study 1,026 kanjis. That is Kyoiku Kanji. And after, in junior high school, they learn more and they get to learn more than 2,000 kanjis. So you know the difference. Kyoiku Kanji is for the elementary school. And yo-yo kanji is for everybody. It's kind of obligation. Y hay otro que se llama Koiku Kanji. Koiku Kanji. Koiku significa educación. Koiku Kanji, las kanjis de educación, esto hay menos. Pues Koiku Kanji significa los kanjis que aprenden los niños hasta los 11 años. En primario los que aprenden es Koiku Kanji, la cantidad es 1026 kanjis. 1026 kanjis se aprenden los niños hasta que tengan 11 años. Y después, en la secundaria, se aumentan casi otro 1000 y llegan a 2000 y pico. Así, este es Koiku Kanji, es los kanjis realmente bastante básicos, algo más de 1000 kanjis. Bueno, entonces ahora, ¿cuántos kanjis habrá en total? Pensamos, ¿verdad? Pues en realidad eso nadie se sabe, nadie lo sabemos. Pues para vivir en Japón, sí que más o menos si sabiendo 2000 kanjis, esta ya puede considerarse muy bien, muy bien. Bueno, aunque menos tampoco no pasa nada, pero con 2000 kanjis, con yo-yo kanji, muy bien. Bien, hay una, como se llama, JIS, kanji code. Kanji code está puesto, está como registrado que hay 11.233. Ahí están como registrados. Así que más de 11.000 kanjis. Y generalmente, si tú compras un diccionario de kanjis en Japón, según edición, pero más o menos se contiene 10.000 kanjis. Eso es como diccionario de kanjis. Pero también ha salido como un gran enciclopedia, un gran diccionario de kanji con sus 15 tomos y ahí hay 50.000 kanjis. 50.000 kanjis. Y después, pensando en kanji que utilizan los japoneses y los chinos, que son a veces también difícil, ya como incalculable.
son más de 80,000 kanjis y a veces dice 100,000 kanjis, cosas así, pero nadie sabe exacto. Y yo misma yo no sé cuánto kanji yo sé. Bueno, pero eso es muy normal, ¿verdad? Porque si yo te pregunto a ti, ¿cuántas palabras españolas sabes tú? La que tú no puedes contestar. Así lo mismo, yo no sé cuántos kanji yo sé. Y muchas veces a lo mejor sabía, pero se me ha olvidado también. O algo parecido. Y muchas veces la verdad es que puedo leer. Pero cuando a la hora de que yo tuviera que escribirlo sin mirar nada, a lo mejor no me acuerdo y tengo que mirar. Eso es muy, muy normal. Para nosotros japoneses también es muy difícil de tenerlos todos en la cabeza. Claro que lo hacemos cuando no hay más remedio que cuando vamos a examinar, esas cosas. Pero después, a la hora de verdad, hoy en día con ordenador y con móviles, cuando escribimos se convierte solito en kanji, pero sí que es muy importante es saber cuál de ellos dicen es correcto. Así que para estudiar kanji, yo recomiendo que primero tienes que escribir. Aunque ya no siempre, pero al principio tienes que escribir, aprender su orden y todo, y después saber cómo se lee, en qué ocasión se utiliza, sobre todo jukugo, que son 2 palabras o 3 palabras juntos, eso es muy, muy importante. Y aunque que te vaya olvidando de vez en cuando o mayoría de las cosas, pero si una vez hayas estudiado es diferente que no hayas estudiado nunca. Y puedes leerlo y puedes por lo menos elegir cuál de los kanji es lo que yo debo utilizar ahora, en este preciso momento. Porque ordenador, cuando tú escribes algo, por ejemplo, si toyo kanji, toyo mismo, escribo toyo y entonces aparecen muchos kanji. Uno es toyo de toyo kanji, pero otro de toyo oriental, que también decimos toyo. Son diferentes kanjis. Así que es interesante kanji, ¿verdad? Parece difícil, pero hay que saber cómo estudiarlo. ¿Os haya gustado? Interesante este vídeo, sobre todo para conocer algo de kanji. Si te ha gustado, por favor dame like. Y si tienes comentario o dudas, puedes escribirme en el comentario. Y si no estás todavía suscrito, por favor, suscríbete en mi canal. So we know that we must learn about 2,000 kanjis, and that will be okay. Well, but how many kanjis are there? How many kanjis are there in the world? Or how many kanjis? Well, nobody knows it. Nobody knows it. It's very difficult. Well, in JIS kanji code, it is about 11,233 kanjis are registered. But so you might think about around 10,000 kanjis are used in Japan, and if you buy some Japanese dictionary for kanjis, it depends on the edition, but there are around 10,000 kanjis. That is in kanwa jiten. But there is also dai kanwa jiten, the big kanwa jiten, and there are 15 volumes, and in total there are 50,000 kanjis there. So really very, very many kanjis. But when we gather kanjis that are used in Japan and in China, it is more than 80,000 kanjis. 80,000, or sometimes they say maybe more than 100,000 kanjis. Oh, there are too many, and really nobody knows how many kanjis exist. And I myself, I don't know how many kanjis I know or I can use them. So, well,
I forget many kanjis too. If I ask you, how many English words do you know? So you can't answer it, right? So I can't answer either how many kanjis I know. Well, really, I don't know. Sometimes I forget. Many times I forget them. And nowadays, we use computer and mobile phone. So when I write in Hiragana, they change automatically to kanji. But I must select this kanji is correct, this kanji is known, like that. So we must learn kanji, how to write and how to read. It depends on the occasion. So if you want to learn kanjis, at first I think it's better that you write in the notebook many times with your hands. I think it's the best way to learn kanji at first. But after, maybe you read kanjis, then you can choose, oh, this one is correct and this one is not, like that. Well, kanji is really the world. But it's interesting. Did you like this video? If so, please give me a like. And if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe my channel. And if you have any questions or suggestions, you can write them in the commentary. 今日もここまで見てくださってどうもありがとうございます。どうでしたか？では、またね。バイバイ。